Si creían que GitHub Copilot en 2024 era el fin de la historia, prepárense porque estamos entrando en la era del fin del programador escritor, o como prefiero decirle, el fin del programador albañil. Y ojo, este no es otro video de la IA nos va a reemplazar, lo que está pasando es mucho más interesante, es una redistribución masiva de valor económico. El código se está convirtiendo en una especie de materia prima y eso cambia todo el juego. En esta ocasión partiremos de un post que me encontré en el blog de Pragmatic Engineer y la premisa es controversial. Escribir código a mano ha muerto. Pero ojo, no se refiere a que el código o los programadores vayan a desaparecer, sino al cambio en la forma en que producimos código. Prepárense porque analizaremos cómo la IA nos está obligando, como programadores, a pasar de albañiles a arquitectos, o dicho de otro modo, de escritores a directores. De escribir a dirigir, el código a mano está muriendo. En enero de este año, Gergel y Orosz publicó un artículo titulado "Cuando la IA escribe casi todo el código, ¿qué pasa con la ingeniería de software?", donde documenta su experiencia personal. Durante sus vacaciones de fin de año, usó Cloud Opus 4.5 y GPT 5.2 para implementar unas características que había estado posponiendo durante meses. El resultado, cientos de líneas de código en producción, generadas principalmente por prompting a estos modelos de lenguaje. La cita más reveladora de Orosz: "Cada vez que tengo que escribir sintaxis precisa a mano, ahora, en lugar de usar la IA, se siente como una tarea tediosa. Sorprendentemente, y por suerte, programar sigue siendo divertido, probablemente más divertido, gracias a los modelos de lenguaje". Ya no estamos en la época de presionar Tab para autocompletar. Según múltiples reportes técnicos, hemos pasado de simples chatbots a sistemas de agentes orquestados. ¿Cuál es la diferencia técnica? En 2024, con un chatbot de asistencia en código, tú le pedías una función, él te daba el texto, tú lo pegabas y rezabas para que funcionara, y básicamente el modo de interacción era de asistente pasivo. En 2026, con un agente, este analiza el repositorio completo, crea el pull request de forma autónoma, es decir, no solo crea el código, sino hace la integración completa, ejecuta todo el pipeline de Continuous Integration y Continuous Delivery, y si algo falla, lee el log de error, corrige el bug en integración y vuelve a desplegar. El modo de interacción es ahora el de un colaborador autónomo con supervisión estratégica. El dato que más me impactó: Gartner reporta que las consultas sobre sistemas multiagente aumentaron 1145% entre 2024 y 2025. Estamos hablando de 14 veces más consultas. Esto no es hype, es adopción masiva. Los datos concretos que confirman esto son: Cursor, que según reportes de la industria, se estima que alcanzó aproximadamente $1.000 millones de ingresos en solo 12 meses de estar en el mercado. Lovable, esta plataforma de generación de código está reportando crecimiento exponencial, con decenas de miles de proyectos nuevos creados diariamente en su plataforma. Esto repercute en los costos de desarrollo. Según reportes de fundadores en comunidades como Indie Hackers y Product Hunt, el costo de crear un MVP básico se redujo entre 60 a 70% para proyectos que incorporan asistencia de IA de forma intensiva. El costo del código tiende a cero. La economía detrás. Aquí es donde se pone interesante. Hay dos fenómenos económicos que están cambiando las reglas del dinero en el software. Primero, el colapso del costo marginal. En economía básica, el costo marginal es lo que te cuesta producir una unidad adicional de cualquier cosa. Es una de las métricas más importantes en microeconomía porque determina decisiones de producción y pricing. Históricamente, en el sector de software, escribir unas 1000 líneas de código costaba muchas horas de trabajo, era algo carísimo. Un desarrollador promedio en Estados Unidos cobra unos $100-200 la hora según reportes de 2026, y entonces producir el código era el factor de producción escaso y costoso. Hoy, producir una línea de código adicional tiende a cero. En su análisis Software Engineering in 2026, Ben Congdon documenta: el impacto principal de las herramientas basadas en LLMs hasta ahora es que el costo marginal, tanto en tiempo como en dinero, de producir código de alta calidad ha disminuido significativamente. Ahora, hablemos de la consecuencia económica de esta situación.
Cuando un factor de producción se vuelve abundante, el valor se desplaza automáticamente al factor más escaso. Esta es una ley económica fundamental. Piensen en la agricultura después de la revolución industrial. Cuando las máquinas hicieron que producir granos fuera más barato, el valor se movió hacia la tierra, que es un recurso más escaso, la distribución y la logística, y también la marca y la diferenciación. En software, el factor escaso en 2026 no es saber la sintaxis del lenguaje de programación, no es escribir algoritmos eficientes, sí es la comprensión del problema de negocio, sí es el diseño de arquitectura de sistemas y básicamente sí es saber qué construir. El código se ha vuelto el ladrillo, pero el arquitecto a fin de cuentas es el que cobra por el trabajo. Así lo resume Brian Ting, un backend developer en Dev Community. Cualquiera puede generar código, no cualquiera puede diseñar sistemas que funcionen bien a lo largo del tiempo. El segundo fenómeno económico que quiero documentar es el apocalipsis de los micro-SaaS. Estamos viendo una purga en el mercado. Según un análisis exhaustivo de Ihor Griskala sobre micro-SaaS, se proyecta que hasta el 90% de los wrappers de IA no sobrevivirán hasta finales de 2026 debido a economías insostenibles. Aquí un paréntesis, un wrapper de IA es un servicio cuya base es una IA externa. Entonces comparemos márgenes. Un SaaS tradicional tiene un 70 a 90% de márgenes, mientras que los wrappers de IA tienen un 50-60% de márgenes, donde los costos de APIs externas consumen un 15 a 30% de sus márgenes. Y miren este otro dato, un estudio de investigadores del MIT encontró que la mayoría de proyectos empresariales de IA generativa no están alcanzando sus objetivos iniciales, a pesar de inversiones masivas que superan los $200 mil millones en 2025. ¿Por qué está pasando esto? Muchas startups que cobran 100 o N dólares al mes por una herramienta de nicho están en problemas. Pensemos en herramientas como un generador de documentación, o un monitor de logs específico, o una herramienta de análisis de métricas. Si una empresa ya paga por Cloud o GPT y ese mismo modelo puede generar documentación, monitorear logs o analizar métricas, ¿para qué pagar 100 dólares extra al mes por una herramienta especializada que hace exactamente eso? Entonces, un agente de IA interno que corre en la infraestructura de la empresa puede hacer esas tareas gratis o por el costo marginal de una petición de API, que son centavos de dólar. Veamos un caso de estudio real. El Better SaaS Index, que traquea empresas públicas de software, cayó 6.5% en 2025, mientras que paralelamente el Standard & Poor's 500 subió 17.6%. Empresas icónicas como Monday.com, Wix o NICE perdieron decenas de puntos porcentuales de su valor de mercado en 2025, y esto es tal como lo resume Catalyst Tech. Tal vez el software se comió al mundo, pero ahora la IA se está comiendo al software. El problema fundamental es que el modelo de precios tradicional está colapsando. En el modelo viejo, cobras N dólares por usuario al mes. En esta nueva realidad, si un usuario con un agente de IA puede hacer el trabajo de 10 usuarios pagando aquel SaaS, ¿por qué pagar por 10 licencias? Básicamente estamos viendo la canibalización del software por la IA generalista. Nuevas reglas en el mercado laboral del software. Con todo esto sobre la mesa, quienes nos dedicamos a software nos preguntamos, ¿qué hacer? Bueno, viendo estos movimientos de valor ya expuestos en el video, podemos esbozar un roadmap para afrontar este cambio de realidad. Para desarrolladores junior, la mala noticia es que el valor de saber sintaxis está colapsando. La buena noticia es que las barreras técnicas para crear bajaron drásticamente. Además, es posible enfocarte desde el día 1 en solucionar problemas, no tanto en la sintaxis. En este contexto, priorizar el aprendizaje de sistemas distribuidos y arquitectura de software tendrán ventaja frente a otros programadores junior. Aún con todo esto, es fundamental comprender los principios de programación y algoritmos, por lo que si bien estos temas ya no son una barrera de entrada, son fundamentales para poder crear software sostenible y profesional. Para desarrolladores senior, la ventaja competitiva que tienen es su propia experiencia en arquitecturas que la IA no puede replicar, aún. También es muy valorada la habilidad para diseñar sistemas que escalan, no solo que funcionan. Otro desarrollador backend en Dev Community comenta: una API con diseño pobre puede funcionar bien hoy, pero causar problemas de escalabilidad en 6 meses. Una decisión sobre base de datos puede parecer irrelevante hoy, hasta que tienes 10 millones de filas. Estas situaciones de escalabilidad y uso hacen que el juicio humano de un desarrollador senior sea invaluable. La IA puede generar código que funciona hoy, pero no tiene las cicatrices de haber mantenido ese código durante 5 años en producción con millones de usuarios.
Ahora, no todo el software está muriendo. Existen categorías que no solo sobreviven sino que prosperan. Estoy hablando de SaaS que tienen un expertise en su dominio, por ejemplo servicios financieros que atienden regulaciones gubernamentales, o servicios legales con una especialización profunda, o software médico que también cumple con regulaciones. Todas estas áreas y otras requieren conocimiento y especialización que la IA no puede replicar fácilmente. Otra categoría de software privilegiada son las plataformas de gestión integral, como por ejemplo Stripe, que gestiona toda la complejidad de los pagos y todo lo que implica y además opera globalmente, o Gusto, que gestiona integralmente recursos humanos y nóminas. También el sector de infraestructura y herramientas de desarrollo está saliendo beneficiada. A fin de cuentas, los agentes necesitan infraestructura donde puedan vivir. También la observabilidad se vuelve crítica cuando los agentes generan código o realizan tareas. Entonces, dado este contexto, si yo tuviera que empezar de cero, priorizaría lo siguiente: lógica de sistemas y arquitectura de software. Hablo de diseños de sistemas distribuidos, arquitectura event-driven, patrones de microservicios y diseño de base de datos serían prioridad en esta rama. Orquestación de agentes, frameworks como LangGraph, Crew AI o AutoGen, patrones de colaboración multiagente o workflows Human in the Loop. Diseño y gestión de producto. Aquí es fundamental entender los problemas del negocio, tener justificación económica de proyectos, además de dedicar tiempo a la investigación y a la validación de usuarios. Infraestructura y operaciones. Hablo de pipelines de Continuous Integration y Continuous Delivery, observabilidad y monitoreo, seguridad y optimización de costos. Porque en un mundo donde el código es infinito, el saber qué y cómo construir es el rey. A modo de conclusión, diría que como programadores o desarrolladores, el oficio está dejando de ser albañiles del código y se está convirtiendo en ser directores de proyecto de una fuerza laboral sintética. El dinero ya no fluye hacia las herramientas que nos ayudan a escribir, sino a la infraestructura que nos permite orquestar. Este no es el fin de los programadores, es el principio de los programadores que resuelven problemas reales, no de los que solo escriben sintaxis. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Si te sirvió, dale like y suscríbete, porque seguiremos analizando con lente económico las tendencias que están cambiando la industria de la tecnología y del software.